Él es el director de un imperio, un tipo al que todos temen, excepto su gato, porque lo que nadie sabe es que este hombre vive ahogado en pesadillas cada noche, y su única ancla a la realidad está a punto de arañarle la cara. Así como este gato se aferra para no soltarlo, vos aferrate a ese botón de suscribirte. Comentá qué manhua querés que narremos y empecemos. El sol se asomaba por las ventanas de un departamento lujoso, y un hombre se despertaba en una cama enorme. Estiró la mano buscando algo, pero las sábanas estaban frías, sin el calor de la noche anterior. Un sentimiento familiar, casi una inquietud, lo invadió. ¿Sería que de nuevo pasaba lo mismo? Se levantó, su expresión se endureció. Una voz en su cabeza, casi amenazante, le decía: «No, ahora me intriga dónde te habrás escondido. Por más que intentes escapar, nunca vas a poder huir de mí». La tensión aumentaba, pero de repente la imagen cambia, y descubrimos que esa voz no era para un rival o un amante. Era para un pequeño gato blanco que el hombre sostenía con una sonrisa que ya no era tan siniestra. El gato había estado jugando a las escondidas otra vez. Estuviste entre los diccionarios, detrás de los zapatos, en el cajón de las toallas y esta vez justo en el cajón de la mesa de luz, le decía el hombre, en tono de reproche juguetón. Buen intento, pero no vas a posponer la visita al veterinario. El pobre gato lo miraba con ojos suplicantes, como si dijera: «No quiero que me obligues, rendite y escúchame». Pero el hombre no lo escuchó, claro. Intentó meter al gato en una caja, pero la bolita de pelo se resistió con todas sus fuerzas, rasguñándolo. «¡Maldita sea, volvé acá!», gritó, mientras el gato escapaba de sus manos. De pronto, la escena cambia drásticamente. El hombre, ahora con lentes y una camisa formal, está sentado en una oficina moderna con una vista impresionante de una ciudad llena de rascacielos. Se toca la cabeza, visiblemente cansado. Si no hubiera sido por ese día, nunca hubiera imaginado que terminaría como un simple sirviente, pensó con amargura. Las noches sin dormir se acumulaban. El tiempo había pasado volando, pero su situación, por lo visto, no era para nada la que esperaba. Que terminaría como un simple sirviente, pensó con amargura. Las noches sin dormir se acumulaban. El tiempo había pasado volando, pero su situación, por lo visto, no era para nada la que esperaba. Y es que, en la oficina, el hombre se sentía exhausto. Un suspiro cansado se le escapaba mientras se masajeaba la frente, rodeado de papeles. «Estoy cansado, ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que dormí bien», reflexionaba. La realidad era que lo atormentaban pesadillas recurrentes y un zumbido constante de lo que parecían ser el eco de gritos de animales. Por eso se había refugiado en el trabajo, sumergiéndose por completo en él. De repente, el teléfono sonó. Él contestó, y del otro lado se escuchó una voz cautelosa que preguntó: «¿Joven amo?». El hombre, con un tono fastidiado, replicó: «¿Todavía dormís? ¡Qué vagancia! ¿No se supone que el amanecer es antes de las 6 de la mañana? Déjate de cháchara inútil». Sin darle mucha importancia a la interrupción, siguió con sus órdenes. «¿Qué tan avanzado está el contrato con la compañía A que pediste antes? Y con respecto a la colaboración de construcción con la compañía B. ¿Y la agenda? Bueno, así está bien. Seguí así y asegúrate de informarme el progreso cada tanto». Justo cuando estaba por cortar, la voz del otro lado lo detuvo. «Espera un minuto, joven amo. El presidente está esperando. Es crucial que asistas a esta hora, vos sabés eso, ¿no?». El hombre se quedó en silencio, y la voz del asistente Ja siguió, ya molesta. Despertar a alguien solo para cortar antes de que pueda responder es realmente... El hombre soltó un ja y pensó: «Parece que nunca te cansás de repetir lo mismo una y otra vez». El protagonista, el director de uno de los conglomerados más grandes de Corea, el grupo Hwangkong, y además el hijo de su presidente, finalmente llegó a encontrarse con su padre. El presidente Ji Tae-kwang, un hombre imponente, lo recibió con un «Hace mucho que no te veo, hijo». Con una ligera sonrisa, el padre añadió: «Bueno, es bastante difícil ver a mi único hijo». El protagonista, con un semblante serio, respondió: «Es porque estoy ocupado. No tengo tiempo para conversaciones triviales». El presidente soltó una carcajada, sin perder la calma.
Jaja, es bueno estar ocupado. Pero el hijo, impaciente, solo quería irse. Aún así, a veces, si no tenés nada más que decir con respecto al trabajo, me retiro. Sin esperar respuesta, se dio media vuelta, dejando al presidente, quien lo llamó apurado. «Joven amo». Pero él ya se había ido, cerrando la puerta tras de sí. Cerrando la puerta tras de sí. Mientras tanto, los pasillos de la empresa bullían con rumores. Se decía que el joven amo, el hijo del presidente, pronto tomaría el puesto vacante de director general. En una oficina, el asistente A suspiraba preocupado. El joven amo está cada vez más irritable y están circulando apodos bastante extraños en la oficina. Es un problema, le contaba a alguien que le preguntaba cuáles apodos eran. Ajeno a esto, o quizás siendo la causa, una joven empleada, Kim Yo-ju de 24 años, corría desesperada por la mañana. Con una tostada en la boca, se lamentaba. «¡Ay, no! Voy a llegar tarde al grupo Wangong. El líder de equipo me va a retar de nuevo». En su apuro, recordó algo que le había dicho su jefe. «Hay una persona peligrosa en la empresa con la que nunca deberías meterte». Justo cuando pensaba quién podría ser, ¡pum!, chocó de lleno contra alguien. Papeles y su tostada volaron por el aire. «¡Ay!», exclamó ella, sorprendida. Al principio pensó que se había golpeado contra una pared, pero al levantar la vista se dio cuenta de que era una persona. «Oh, es una persona. ¿Estás bien?», preguntó nerviosa, mientras el otro ni se inmutaba. Solo le bastó una mirada a ese rostro serio y distante para que Kim Yo-ju lo reconociera. Con un mes en la compañía, ya sabía quién era. Ese hombre con una belleza cautivadora que te atrapaba al instante, pero que no movía un dedo para ayudarla. «Disculpe, tenía mucha prisa», se apuró a decir ella, arrodillándose para juntar sus cosas. La indiferencia del hombre era palpable. Ni siquiera se molestó en agacharse. «¡Qué tipo tan frío!», pensó Kim Yo-ju, dándose cuenta de que todos esos apodos que circulaban por la oficina sobre él eran ciertos. Se decía que era el emperador noble bañado en sangre, el lobo salvaje de sangre fría, el joven amo. No había una sola persona en la compañía que no lo supiera. Poco después, el joven amo manejaba su auto, tan compuesto como siempre. Pero de repente, algo lo golpeó. Un escalofrío. En ese instante, en un lugar desconocido, su gato blanco, que solía ser tan juguetón, aparecía visiblemente asustado, maullando con desesperación como si presintiera algo terrible o estuviera experimentando un dolor propio. Y entonces, de la nada, todo se aceleró. Su vida, a partir de ese momento, tomaría un giro inesperado. Mientras tanto, un taxista de 53 años, el señor Kim, con 50 años de experiencia y ni un solo accidente en su historial, acababa de comer en la cafetería de la estación y se sentía lleno de energía, listo para seguir su día. Pero al volver a la calle se encontró con una escena que lo dejó helado. El auto del joven amo estaba destrozado, el parabrisas roto y humo saliendo del capó. Había chocado. El joven amo, impasible, se acercó al taxista. «No tengo tiempo para esto», le dijo mientras sacaba un fajo de billetes de su bolsillo. «Con esto debería ser suficiente, ¿verdad?». El taxista, que al principio quería reclamar furioso por el golpe, se quedó mudo al ver la cantidad de dinero que le ofrecía. Era tanto que ni siquiera pudo seguir quejándose. En shock, agarró el dinero. «Amor, hoy renuncio a mi trabajo», le dijo feliz a su esposa por teléfono. «No, no, no, me gané la lotería, hasta me ayudaron a deshacerme del auto». El joven amo, ajeno a la euforia del taxista, se alejó de la escena, dejando atrás el vehículo dañado como si nada hubiera pasado. «No, me gané la lotería, hasta me ayudaron a deshacerme del auto». El joven amo, ajeno. Aunque parecía que todo había terminado, la historia de ese día estaba lejos de su fin. De alguna manera, su gato blanco, el mismo que tanto le costaba llevar al veterinario, apareció cerca de donde él se retiraba, con una mirada entre asustada y molesta, como si le dijera: «Ojalá no te vuelva a ver nunca más». El ambiente se cargaba, como si el destino de ese día recién empezara a desmoronarse. Ya de vuelta en su lujoso departamento, el joven amo se quitó el saco, cansado. «Uf, qué agotador», suspiró, deseando que no hubiera más problemas.
Pero justo en ese instante, un ruido lo alertó. Una luz brillante venía de la puerta. Sorprendido, el joven amo se acercó. ¿Qué era todo ese alboroto? Para su asombro, no era el asistente Ja como esperada, era su gato. El pequeño felino lo miró con los ojos como platos, con una expresión de horror. «¡Miau! Vos fuiste el que casi me atropelló con el auto hace un rato», pareció maullar el gato, con una claridad que al joven amo le heló la sangre. El mismo gato que había escapado de casa, el mismo que él había intentado llevar al veterinario. Era el animal que había provocado su accidente. La escena cambió drásticamente. De repente, estábamos en la oficina del joven amo, un desastre de papeles y documentos. Allí, el asistente Ja, con una mezcla de fastidio y alivio, sostenía al gato. «¿Qué significa esto, asistente Ja?», preguntó el joven amo. «¿Qué significa?». «Significa que estoy arreglando tu desastre», le respondió Ja, antes de darse cuenta de que ya había dicho lo que pensaba. El asistente Ja explicó que había estado cerca de la escena del accidente y al ver la patita del gato lastimada, decidió traerlo directamente a la oficina. El pobre animal, visiblemente molesto, miraba con tristeza. El asistente Ja intentó entregarle el gato al joven amo, diciendo: «De todas formas, es en parte tu culpa, ¿no te parece? ¿Que es muy patético dejarlo así?». Pero el joven amo, con una sonrisa fría y desinteresada, respondió: «Ja, para mí se ve perfectamente bien. ¿Qué tipo de herida podría tener?». Pero el gato no pensaba lo mismo. Con un rápido movimiento arañó la mano del joven amo, salpicando un poco de sangre. El joven amo se quejó adolorido, mientras el asistente Ja, con una mueca de asombro, le preguntó: «¡Ay, joven amo! ¿Estás llorando?». El gato, ajeno a la conmoción, se alejó corriendo, dejando al director con una mano ensangrentada y un claro mensaje: no lo iba a dejar en paz tan fácilmente. «Dame una explicación ahora mismo», exigió el director, su rostro tenso por la frustración y la sangre que le corría por la mano. El asistente Ja, que seguía cerca, intentó calmarlo, recordándole que no actuara como un nene. Propuso una solución simple: «¿Por qué no le das de comer al gato por ahora?». Con eso, el asistente se despidió rápidamente, dejando al joven amo con su dilema felino. Aunque no le gustaba la idea, el director sacó su teléfono y llamó a alguien, pidiendo que le trajeran comida para gato de inmediato. Una vez solo, observó al pequeño felino, que ya había vuelto a su lado. Con un suspiro resignado, pensó que, de alguna manera, el gato también tenía parte de la culpa en todo este lío. Intentó acercarse con más calma, extendiendo la mano con cuidado. «Solo quería ver si tenías alguna herida», le dijo al gato, intentando tranquilizarlo. «Además, pronto te van a traer tu comida, así que relájate y déjame cuidarte». Pero apenas intentó levantarlo, el gato se retorció con fuerza. Sus ojos amarillos se agrandaron y en un instante volvió a atacar. Esta vez, las garras filosas se dirigieron directamente a su cara. El impacto fue tan fuerte que derribó una lámpara y esparció papeles por toda la mesa. Un grito de dolor se le escapó. Se cubrió el rostro, la sangre escurriendo nuevamente, mientras veía cómo la pantalla de su laptop se distorsionó por el golpe. Con el escritorio hecho un desastre y el gato desaparecido otra vez, el director apretó los puños, la frustración alcanzando su límite. De un golpe, soltó su rabia contra la mesa. El director no quería saber nada. Gritaba al gato, lo llamaba, le exigía que volviera, pero el pequeño felino no aparecía. La única opción fue arrastrarse y buscarlo por debajo de los muebles del despacho, con la cara ya marcada por los arañazos. Justo en ese momento, la puerta de la oficina se abrió. Era Aoji Rak, el chef personal de la familia, quien entró saludando despreocupado. Al ver al director en una posición tan comprometedora, con medio cuerpo metido debajo del escritorio, el chef no pudo evitar la confusión. «Jefe, ¿estás ahí?», preguntó, sin entender nada de lo que pasaba. El director, por su parte, seguía en su lucha con el escurridizo gato. De pronto, un flash de imágenes extrañas invadió la mente del director. Rascacielos imponentes, el planeta Tierra visto desde el espacio. ¿Qué demonios había sido eso? Mientras se reincorporaba, saliendo finalmente de su escondite,
Ojirak no pudo evitar el comentario. Se burló de la forma en que el director se había estado moviendo en el suelo, soltando que hasta le bailaba la cola. La paciencia del director se agotó. La furia en su mirada era más que evidente. Lo miró fijamente y le advirtió: «Más te vale que te cuides la boca antes de decir algo más». El director, con la furia aún a flor de piel, le ordenó al chef Ojirak que se apurara con la comida. El chef, que se sentía un poco ofendido por cómo lo trataban, después de que su mamá le puso su nombre con tanto amor, igual se puso a trabajar. En la mesa, los platos de alta cocina se fueron sirviendo uno a uno. El chef, orgulloso, empezó a explicar cada detalle de lo que había preparado, pero el director, sentado a la cabecera, ni siquiera probaba bocado. El chef lo miró, preguntándose si era que estaba caprichoso. De repente, se escucharon unos pasitos ligeros, y de la nada, el pequeño gato blanco apareció en la mesa, saltando con una agilidad que sorprendió a todos. El chef lo vio, acercándose a la comida, husmeando con curiosidad. «¿Un gato?», soltó, totalmente desconcertado. El director, con una expresión seria, pareció hablarle al felino. «Calculo que no estuviste comiendo bien afuera», le dijo, «así que te perdono la insolencia. Vení, come esto». Ojirak, entre confundido y asombrado, alternaba la mirada entre el director y el gato, sin entender nada. Y el gato, la verdad, también parecía sorprendido por las palabras. Fue entonces cuando el chef, dándose cuenta de la situación, tomó el control. Con los platos en la mano, le aclaró al director que uno no le da comida de personas a los animales y le preguntó cómo no sabía algo tan básico. No contento con eso, Ojirak siguió quejándose del ambiente oscuro de la oficina y de que la heladera del director estaba llena de bebidas, pero sin comida de verdad. ¿Y así pensás criar algo?, le reprochó. La paciencia del director se agotó. «¡Basta!», gritó, volteándose exasperado. El gato, que a esa altura ya estaba acomodado en la cabeza de Ojirak, pareció pensar: «Yo tampoco pedí esto». El chef, viendo la frustración del director y la situación del pobre gato, lo tomó en sus brazos. «Lo voy a soltar cuando se recupere del todo», le avisó al director, «así que vos no te metas». Y así, Ojirak se llevó al gato, dejando al director solo con su irritación. Justo cuando parecía que la cosa no podía empeorar para el director, el chef Ojirak, con el gato a salvo en brazos, le planteó una nueva obligación: llevar al felino al veterinario. Ojirak hasta tenía un contacto, una clínica pequeña pero con gente de confianza. El director, que no quería tener cosas molestas pendientes, accedió de mala gana a ir al momento. Mientras se preparaban para salir, el chef, ya más tranquilo, buscó dónde transportar al gato. Lo metió en una caja de cartón, de esas de verduras, y el animal pareció adaptarse bien al viaje en el auto del director. Una vez en la clínica veterinaria, el director, fiel a su estigo, intentó registrar al gato con una cantidad de dinero ridícula, sin entender que la recepcionista le preguntaba por el nombre del animal. Ojirak intervino, explicando que el gato aún no tenía nombre y sugiriendo tentativamente llamarlo Blanquito por el color. Pero el director lo paró en seco. «Nadie te dio permiso para decidir eso», le espetó, dejando claro que, mientras el gato estuviera bajo su techo, él era el único que ponía las reglas. El chef, medio descolocado, le preguntó al director por qué no le ponía un nombre él mismo, si tanto le importaba. El director se quedó en silencio, sin saber qué contestar. La situación, de repente, se había vuelto mucho más complicada de lo que esperaba. Ojirak, con una pizca de ironía, sugirió el nombre Blanche, explicando que era simplemente blanco, en francés. El director lo miró serio, mientras Ojirak pensaba para sí mismo que era literalmente la misma idea que su sugerencia inicial. Pero, inesperadamente, al director le gustó. «Blanche», repitió, y el pequeño gato, como si entendiera, movió sus orejitas. Por primera vez, el director acarició al felino con una dulzura genuina y, con una determinación inquebrantable, declaró que su gato llevaría ese nombre con orgullo. Con el nombre finalmente decidido, la asistente de la veterinaria se acercó para llevarse al gato con el doctor asignado. Sin embargo, Ojirak la detuvo, un poco incómodo. Había un problema. El director, con su habitual impaciencia, le preguntó qué pasaba. La asistente explicó que el doctor atendía a los pacientes por orden de llegada y que ya había varios dueños esperando. Les indicó un asiento libre en la sala de espera y les dijo que los llamarían cuando fuera su turno. El director se quedó helado. ¿Él? ¿Esperar?
La idea lo indignó. Nunca en su vida había tenido que esperar por nada ni nadie. El tiempo pasó, 30 minutos que se sintieron como una eternidad, y su paciencia se agotaba. Viendo la oportunidad, volvió a intentar resolver la situación a su manera, ofreciendo una suma obscena de dinero, pero la asistente lo detuvo con vergüenza, explicándole que ahí las cosas no funcionaban así. Mientras tanto, otros dueños en la sala, que ya habían escuchado la escena, intervinieron. Un joven se acercó a Ojirak, cuestionando si su amigo el director realmente era tan influyente como decía, si no podían hacer que los atendieran antes. Una mujer con su mascota en una jaula cubierta añadió que todos ahí tenían un familiar enfermo, y por eso esperaban con tanta ansiedad. Otro dueño remató pidiendo que dejaran de quejarse y simplemente esperaran como todos los demás. El director, molesto por tener que escuchar a gente común, pensó con desdén que todos esos debían tener muchísimo tiempo libre para desperdiciarlo en algo tan sin valor como esperar. En su mente, una sonrisa arrogante se dibujaba, apilando sin querer un poco más de karma negativo. Una campanita sonó y en ese momento un enorme Golden Retriever apareció en la sala de espera, llamando la atención de todos. El chef Ojirak soltó un ¡wow, qué grande!, mientras Blanche, el gato, lo observaba desde su caja con una mirada que parecía desafiarlo. El director, con su habitual aire de superioridad, solo se mostró molesto por el nuevo ruido. Para la sorpresa de su dueño, el Golden Retriever, llamado Baduk, se puso como loco al ver a Blanche. Se le soltó la correa y se abalanzó hacia la caja, pero antes de que pudiera hacer algo, Blanche, con una patada rápida, lo mandó a volar. Baduk, asustado y con la cola entre las patas, se encogió. Su dueño, avergonzado, se disculpó repetidamente con el director y Ojirak. El director, mientras observaba al gato dentro de la caja, pensó para sí, quizás este pequeño no es tan inútil después de todo. Era una rara muestra de algo parecido a una aprobación. Justo entonces, la voz de la veterinaria interrumpió la tensión. «Guardián de Blanche, por favor, pasen a la sala de examen». Adentro, la veterinaria esperaba. Al verlos entrar, sus ojos se abrieron de sorpresa. «¿Director? ¿Sos vos? ¿Vos sos el del gato?» Ojirak rápidamente le explicó la situación, y la veterinaria, entendiendo todo, procedió a examinar a Blanche. Pero mientras lo hacía, no pudo evitar sentir una presión extraña y abrumadora proveniente del director. Algo en él era diferente, casi intimidante, a pesar de la calma aparente. La veterinaria revisó a Blanche y, aunque le parecía chiquita, dijo que ya tenía más de un año y que, sorpresa, no parecía tener ninguna herida. El director, que le habían dicho que el gato estaba herido, se queda pensando si le tomaron el pelo. La doctora, manteniendo la compostura, recomendó hacerle al gato todos los chequeos y vacunas, más que nada porque lo habían encontrado en la calle. Cuando mencionó que eso iba a costar un poco, el director sonrió de una forma un tanto siniestra y tiró, «Claro, con 100 veces de eso debería alcanzar». La veterinaria lo mira con cara de «este tipo no está en la realidad» y Ojirak piensa que el jefe está medio chiflado y que lo mejor es seguirle el juego. En ese momento, la veterinaria y Ojirak vieron algo que los dejó helados, una especie de aura oscura y amenazante rodeando al director, con imágenes perturbadoras de cuervos y sangre, como si una voz le preguntaba si de verdad quería salvar a esa criatura. El director parpadeó, la visión se desvaneció, pero Ojirak sabía que el jefe estaba furioso. Pero de repente, el director se calma y dice, como si nada, que al fin se podían comunicar. Y con una sonrisa que no encajaba con lo que acababa de pasar, le dice a la veterinaria que haga lo que quiera con el gato, sea un perro o lo que sea. La veterinaria, aliviada, se pone contenta y le pone una inyección a Blanche, que ni se inmuta. Y así, la primera revisión de Blanche terminó sin problemas. Mientras salían, Ojirak, contento, comentó que menos mal que el gato no tenía heridas graves. Pero el director se detuvo. Ojirak le preguntó si no se iban, a lo que el director respondió con una frialdad que helaba la sangre. No hay heridas, y eso significa que ya no tengo ninguna razón para tener a esa cosa cerca. Blanche, que iba en la caja de Ojirak, lo mira con los ojos bien abiertos, como entendiendo lo que acaba de decir.
El director se va caminando, dejando a Ojirak con una cara de total desconcierto y al pobre Blanche en la caja, mirando a su dueño que se aleja. Pero Ojirak no iba a dejarlo ir tan fácil. Lo confrontó en plena calle, preguntándole cómo podía pensar en abandonar a Blanche después de haberlo recogido, y mucho menos si el gato era útil de alguna manera. Mientras discutían, los murmullos de la gente alrededor no se hicieron esperar. Ese tipo guapo está abandonando a un gatito. Se ve bien por fuera, pero es un desastre de persona. La presión del ojo público, o quizás un último resquicio de sentido común, hizo que el director cambiara de parecer. Con una rapidez sorprendente, el director recapacitó, argumentando en voz baja que, después de todo, Blanche podría ser algo útil y que lo mantendría a su lado para observarlo un tiempo. Ojirak no escuchó la justificación, pero el resultado era lo que importaba. Blanche no iba a la calle. De vuelta en el lujoso departamento del director, este miró a Blanche y decidió que si iba a vivir en su casa, el gato tenía que verse a la altura. Ojirak, con su entusiasmo habitual, le preguntó si irían de compras, pero el director lo interrumpió. No tenía tiempo, el trabajo lo esperaba. Así que le entregó una tarjeta a su chef personal y le dijo que él se llevaría a Blanche a casa, pero que Ojirak se encargara de comprar todo lo necesario. Con una sonrisa que no le cabía en la cara, Ojirak se fue de compras y regresó con un arsenal de cosas para gatos, latas de comida, juguetes y un montón de ropa. En un abrir y cerrar de ojos, Blanche estaba luciendo un minúsculo traje formal con corbata y sombrero, para el deleite de Ojirak, quien lo presentó orgulloso como un atuendo a la medida del jefe. El director, con su habitual sobriedad, lo observó y soltó un escueto, «Nada mal». Luego, con un gesto inusualmente tierno, se acercó para acomodarle el cuello de la camisa a Blanche, un pequeño signo de que, quizás, este gato sí había encontrado un lugar en su vida. Blanche, fiel a su espíritu travieso, decidió que el lujo del departamento era solo un patio de juegos gigante. Corría de un lado para otro, haciendo un desastre. Ojirak, desesperado, intentaba atraparla mientras las cosas volaban por el aire. El director, con su típica calma gélida, solo observaba el caos. «Déjala», le dijo a Ojirak. «Déjala que se canse, y después vemos». Justo en ese momento, Blanche, en medio de su frenesí, tumbó un jarrón de vidrio con flores que fue a parar directo a la cabeza del director, dejándolo con la cara cubierta y flores por todos lados. Ojirak, entre la sorpresa y la risa nerviosa, intentó ayudarlo, pero el jarrón se había atascado. El director, visiblemente irritado, solo hacía ruidos de molestia mientras su chef batallaba para liberarlo. Una vez que el director pudo liberarse y, después de un buen baño para sacarse los restos de flores y la irritación, Ojirak notó que la ropita formal de Blanche estaba hecha jirones. Se le prendió la lamparita. Llamando a la gatita con un apodo cariñoso, Ojirak decidió arreglarle la corbatita y, para la sorpresa de nadie, bordarle el nombre y número de teléfono del director en la parte de atrás, para el caso de que Blanche se perdiera. Con un brillo en los ojos, Ojirak le presentó a Blanche luciendo su nuevo cuello con los datos del director. «Así, si se pierde», explicó el chef, «saben a quién llamar. Capaz que ahora son familia, jefe». El director, que no esperaba esto, lo miró con una mezcla de desconcierto y una pizca de algo parecido al asombro. Después de un breve silencio, simplemente dijo que estaba cansado y se retiró a descansar, dejando a Ojirak con la duda de si había ido demasiado lejos con su entusiasmo felino. El director se recostó, la mente aún dándole vueltas al comentario de Ojirak sobre Blanche, sintiéndose como si la lógica lo hubiera vencido. El gatito se acurrucó a su lado, y aunque él intentaba ignorarla, la presencia de Blanche ya era ineludible. Pensó para sí mismo, ¿qué estoy haciendo? Desde que conocí a Blanche me metí en un montón de líos sin darme cuenta. De repente se despertó con una sensación extraña, como si su pecho se apretara. No entendía qué pasaba, pero sentía una claridad inusual. Se incorporó en la cama, todavía de noche, y miró a Blanche. «¿Qué diablos me hiciste?», le preguntó, mientras la agarraba con una mezcla de frustración y desconcierto. Intentó apartarla, como si el gato fuera el responsable de todo el revuelo en su vida.
Mientras tanto, en la clínica veterinaria, la asistente se preparaba para cerrar, revisando que todo estuviera en orden. De golpe, un estruendo la hizo saltar. La puerta de entrada había sido destrozada. Parado en medio de los escombros, con la mano sangrando, estaba el director. La miró fijamente y le soltó: «Eso mismo te pregunto yo a vos, como veterinaria a cargo, a pesar de tus palabras». Su presencia era imponente, dejando claro que Blanche era su prioridad, cueste lo que cueste. Pero la veterinaria, bajo esa presión, soltó una bomba. Blanche tenía un tumor, y uno que era bastante obvio. Le dejó claro que, según el diagnóstico, él iba a tener que hacerse cargo. El director se quedó mudo. ¿Un tumor? No, no podía ser, pensó la veterinaria, tragando saliva. Mientras la veterinaria revisaba a Blanche con cuidado, el director la miraba fijo. De golpe, un detalle lo dejó pensando: los pequeños bultitos en la panza de la gata. «Esto es un pezón», se dijo a sí mismo, dándose cuenta de que Blanche, la que él había creído macho, era en realidad una hembra. ¡Vaya sorpresa! La veterinaria intentó explicar algunos comportamientos extraños de Blanche, como los ronroneos que hacía al tocarla o cómo amasaba con sus patas. Ella lo describía como delirio, pero el director la interrumpió, algo incrédulo. La veterinaria, con una sonrisa, lo tranquilizó. «Esos son comportamientos comunes en gatos. De hecho, parece que la criatura te adora de verdad». «¿Me adora? Si me dejó más rasguños de los que puedo contar». Él insistía en que Blanche se asustaba fácil, pero la veterinaria se mantuvo firme. Para ella, Blanche lo consideraba la persona más confiable. Mientras tanto, afuera de la clínica, Ogirak y la veterinaria estaban tratando de reparar los destrozos que el director había causado. Ogirak no paraba de reírse de la situación. «Así que por eso la clínica terminó así», dijo, y preguntó qué había pasado después de la irrupción del director. «Cuanto más lo pienso, más loco parece ese tipo», comentó Ogirak, y luego le soltó a la veterinaria, un poco en broma, un poco en serio: «Ahora que lo pienso, todo esto empezó por el que trajiste vos». La veterinaria se sorprendió. «¿Por qué yo? Yo solo vine a ayudar». Mientras colgaban un cartel que decía que la clínica volvía a funcionar normalmente, la tensión entre ellos era evidente. En otro lado, de vuelta en su lujoso departamento, el director, que ahora sabíamos era Ji-tae Kwang, se encontró con un desastre total. Plantas volcadas, tierra por todos lados, la caja de arena desparramada, un verdadero caos. Agarrándose la cabeza, sintió una punzada, como si una tormenta eléctrica le atravesara el cerebro. Blanche lo estaba volviendo loco, literalmente. Ji-tae Kwang se movía entre el desorden de su departamento, cuando de repente apareció el chef Ogirak, con un look nuevo y llamativo, como si se hubiese tenido el pelo de rojo de un día para el otro. ¿Decidiste cambiar de imagen o algo así?, le soltó el chef, apenas si disimulando su sorpresa. Ji-tae Kwang le lanzó una mirada que dejaba claro que no estaba para juegos, pero justo en ese momento su mente lo llevó a otro lugar. Recordó la imagen de un tiempo más tranquilo, cuando se quedaba dormido con Blanche acurrucada sobre su pecho. Pero la realidad no había cambiado tanto como él quería. De hecho, su vida diaria seguía siendo una monotonía, con él encerrado en su habitación, trabajando sin parar, mientras que el pobre chef Ogirak se encargaba de todo lo demás. Aún así, algo era diferente. Últimamente, Ji-tae Kwang se dormía con mucha más facilidad que antes, a veces incluso con Blanche a su lado. Y así, casi sin darse cuenta, pasó un mes. Un día, después de ducharse y mientras se secaba, Ji-tae Kwang agarró su celular. Al revisarlo, se dio cuenta de que había pasado por alto un montón de mensajes y llamadas perdidas de su asistente. De golpe, la verdad lo golpeó. Se había olvidado por completo de una importante reunión de directivos. Agobiado, lanzó un suspiro profundo. Hacía casi un mes que no salía, por lo que se dirigió a su vestidor para buscar algo adecuado. Pero lo que encontró fue un desastre. La ropa, antes impecable, estaba toda rasgada, llena de agujeros. Era el pecado de haber adoptado un gato, pensó, con Blanche espiando inocentemente desde atrás. Era su error no haber revisado antes. Ahora era demasiado tarde para encargar un traje nuevo, así que resignado decidió al menos agarrar un reloj.
Mientras lo hacía, Blanche lo miró con esos ojos grandes e inocentes, como si no hubiera roto un plato en su vida. En ese momento, la puerta de su departamento se abrió. Alguien venía. «Espera un segundo», dijo Ji Taekwang, apurado, mientras escuchaba los pasos de quien lo esperaba. Y al lado de la comodidad de su hogar, Ji Taekwang se lanzó hacia la oficina, con la cabeza llena de Blanche y la culpa de haber descuidado sus responsabilidades. De camino, vio a Kim Yo-yu, una empleada de la empresa, corriendo como alma que lleva el diablo para alcanzar un ascensor. Verla desesperada le recordó a alguien más, a la mismísima Blanche, que en ese momento seguramente andaba por ahí, mordisqueando su reloj. A Ji Taekwang le dio un aire y decidió mantenerle el ascensor abierto, mientras ella se desesperaba al ver las puertas cerrarse justo enfrente de sus narices, maldiciendo a ese emperador frío como el hielo y con insomnio. Al llegar a la sala de juntas, el joven amo se encontró con su padre, el imponente presidente del grupo Gwangong, Ji Tae-jun, y su hermana, la vicepresidenta Ji Tae-hee, quienes lo recibieron con una mezcla de sorpresa y burla. Su traje, ahora lleno de desgarros y con un aspecto bastante creativo, no pasó desapercibido. Su hermana no tardó en soltar un comentario sarcástico sobre su cambio de imagen, mientras el padre, con un brillo en los ojos, proponía una vacación familiar para pasar tiempo juntos, una sugerencia que Ji Taekwang recibió con un suspiro de resignación, pensando en todas las veces que habían usado la excusa del estar ocupado para evadirlo. La conversación siguió y de repente, Ji Tae-hee, en un intento de alabar a su hermano de forma indirecta, se le escapó un comentario sobre el potencial de liderazgo de Ji Taekwang, usando como ejemplo que hasta había logrado domar a ese gato de mal genio. En ese instante, el secretario A, que hasta ese momento había estado conteniendo su frustración por el abandono de deberes de su jefe, se congeló. «¿Un gato?», gritó, con la cara desfigurada por la ira. «Odio a los gatos». El secretario A se descompuso por completo, gritando su aversión a los felinos en medio de la importante reunión. Ji Taekwang, con una pequeña herida en la frente, resultado de sus recientes interacciones con Blanche, observaba el caos que se había desatado, con una calma que a veces rayaba en la indiferencia. Pero para Ji Tae-hee, su hermana, esa calma no era más que una de las muchas cosas que siempre la sacaron de quicio. Desde chicos, la relación entre los hermanos Ji nunca fue un cuento de hadas. Recordaba a su yo de niña, con sus coletas y mono, intentando convencer a un pequeño Taekwang, absorto en sus libros, de salir a cazar lombrices al patio. Él, por supuesto, ni se inmutaba. Ella lo llamaba ratón de biblioteca, un apodo que, según él, la hacía sonar aún peor que las propias lombrices. Él le devolvía el golpe, diciendo que era como un bicho que solo servía para hacer agujeros en la tierra. La chiquita, obviamente, terminaba llorando a mares. Nunca se llevaron bien. Siempre fueron polos opuestos. Mientras a Taekwang le aterraba la idea del tiempo y la muerte, a Tae-hee le daban miedo los ratones de biblioteca como él. Hasta sus gustos más simples chocaban, como el pescado que ella odiaba y él comía sin drama. Pero lo que más le molestaba a Tae-hee era otra cosa. Un día, con la emoción a flor de piel, corrió a mostrarle a su papá sus primeras notas del examen, orgullosa de haber fallado solo 2 preguntas en todas las materias. El presidente Ji la felicitó, claro, pero luego preguntó por Taekwang. La sonrisa de Tae-hee se borró al ver el examen, 100 puntos en todo. La frustración le quemaba por dentro. Por más que se esforzara, él siempre estaba un paso adelante. Aún de chica, Tae-hee sentía esa frustración. Por más que intentara llevarse bien con su hermano o que le dijeran que lo haga, esa mirada de él, siempre por encima, la volvía loca. Era como si la subestimara, la mirara con desprecio. De vuelta al presente, en la reunión, su rabia se desató. «Es igualito a un gato, por eso no lo soporto», gritó. Y luego, pensando en Blanche, «qué apropiado. Un tipo como él, que es como un gato, criando un gato». El secretario A, aprovechando el desahogo, también soltó su artillería contra los felinos. «Odio los gatos, son arrogantes, solo causan problemas, mal educados y desconsiderados». Ji Taekwang inicialmente lo desestimó, pero mientras el secretario A enumeraba los defectos de los gatos, la mente de Ji Taekwang hizo clic.
Imágenes de Blanche destrozando sus papeles, haciéndole la vida imposible, pasaron por su cabeza. Se dio cuenta de que no era un insulto vacío, sino una crítica basada en hechos. Aunque internamente lo reconocía, no iba a darle el gusto a Ha. «Como sea, sos vos el que hace un drama por cualquier boludez», le respondió, volviendo a su actitud fría. El secretario A pensó para sí que Tai Kwang era igual a un perro, un comentario que pareció desconcertar brevemente al director. La sala se llenó de miradas incómodas. La vicepresidenta Taiji, con una sonrisa burlona, agregó: «Vaya, un descarado con mañas de gato, en serio». El presidente Ji Tae-jun, intentando salvar lo que quedaba de la reunión, propuso una vacación familiar. Pero antes de que pudiera terminar, sus dos hijos lo cortaron en seco. «Papá, no te metas» y «Papá, ¿por qué no te quedás afuera de esto?». El presidente quedó con una cara de fastidio, sintiéndose regañado como un papá de historieta vieja. Tai Kwang, con el aire imponente de una pantera negra, pensó para sí: «Ni loco me iría de viaje con alguien tan por debajo de mí». A su lado, Taiji se rió con la ferocidad de una loba. «Ja, yo tampoco iría con vos, ni aunque fuera un hotel de 10 estrellas». Las miradas entre ellos lanzaban chispas. El presidente, entre ellos, se encogió, casi aplastado por la tensión. Intentó mover a Tai Kwang llamándolo gordo inútil, a lo que Tai Kwang pensó, sin inmutarse, que era todo músculo. Al final, Ji Tae-kwang se quedó solo en la sala, con el ambiente de desolación, mientras el presidente Ji Tae-jun, aliviado, llamaba al secretario A para escapar de ese caos familiar. Aliviado, el presidente Ji Tae-jun le hizo una llamada al secretario Ha para escapar de ese caos familiar. Apenas el secretario atendió, el presidente, con voz de asombro, le dijo que algo increíble estaba pasando, algo que podría decidir el destino de toda la empresa. Estaba claro que tenía que irse, y rápidamente le ofreció algo de plata a Ji Tae-kwang, pero el director ni se inmutó. Simplemente se hundió más en su asiento, mientras su padre suspiraba, meditando en lo difícil que era llevar la carga de un padre. Pero mientras Ji Tae-kwang se quedaba solo en la sala, una idea lo empezó a molestar. Esas palabras que el secretario Ha había dicho antes sobre los gatos, sobre lo problemáticos y arrogantes que eran. Normalmente no lo afectarían. Sin embargo, ahora, al pensar en Blanche, algo se removía dentro suyo, una extraña mezcla de enojo y confusión. Mientras tanto, el presidente y el secretario Ha, que creían haber evitado otro conflicto, se toparon de frente con Ji Tae-ji. Con una mirada seria, ella le ordenó al secretario Ha que la siguiera. Quería ir al origen de todo, volver al episodio 1, como dijo, para desenredar el problema que los rodeaba. El secretario Ha, visiblemente estresado, pensaba en cómo Ji Tae-kwang se había vuelto un verdadero dolor de cabeza en la empresa, ganándose apodos raros por su comportamiento. Cuando el presidente le preguntó cuáles eran, el secretario Ha dudó un segundo, como si le diera vergüenza, y finalmente soltó: «El orgulloso emperador bañado en sangre, el lobo salvaje de sangre fría». Ji Tae-kwang, sentado solo en la sala, pareció no inmutarse con ese apodo, o al menos no lo demostró. Aunque el presidente Ji Tae-jun reconocía que su hijo nunca había sido un dechado de dulzura, no dejaba de preguntarse cómo había llegado a ser tan frío. Su mente divagaba hacia el pasado, recordando una idea que tuvo. Tal vez, si Ji Tae-kwang tuviera otra vez una mascota, alguien a quien cuidar, eso lo ayudaría a mejorar. «¡Tráeme unos melones!». Luego, su pensamiento se despidió de alguien que salía apresurado. «¡Tráeme unos melones!». Luego, su pensamiento volvió a Ji Tae-kwang, dándose cuenta con una punzada de arrepentimiento de que en lugar de mejorar las cosas, esa idea con el gato había terminado por revivir viejos traumas en su hijo. Mientras tanto, el secretario Ha, ajeno a estos dramas familiares de alto nivel, vivía su propio momento de gloria. Feliz, caminaba por la calle con una bolsa llena de pan recién horneado de su panadería favorita. Por poco se quedaba sin nada. Estaba tan absorto en su alegría que no vio venir lo inevitable. Un chirrido de frenos, un golpe y su preciado pan por el suelo. Furioso, levantó la vista para encarar al conductor imprudente, solo para toparse con la mirada indiferente de Ji Tae-kwang, el mismísimo joven amo saliendo de su auto. Y a sus pies una pequeña gata blanca, Blanche, que también observaba la escena. Ji Tae-kwang apenas lo miró antes de soltar un escueto «me voy» y marcharse.
El secretario Ja se quedó ahí, tratando de recuperarse del susto, aliviado de que todo hubiera terminado, pero con una extraña sensación de que esa gata, Blanche, iba a cambiar a su jefe. De vuelta en el presente, la vicepresidenta Ji Tae-hee escuchaba al secretario Ja mientras éste le contaba los entretelones, intentando justificar las acciones del presidente. El presidente solo estaba preocupado por el joven amo cuando trajo al gato, no intentaba forzarlo a ser CEO, explicó Ja, pero Tae-hee no le creyó ni una palabra. Con una mirada de reproche, se quejó de que tanto su padre como el secretario Ja solo tenían ojos para Ji Tae-kwang, a pesar de que ella también se esforzaba al máximo. La frustración la carcomía. ¿Qué tenía su hermano de especial? ¿Su cara? ¿Esos abdominales esculpidos que siempre le resaltaban? El resentimiento se acumuló hasta que Ji Tae-hee, incapaz de contenerse más, agarró al secretario Ja y le exigió a gritos que le explicara de una vez por todas. El secretario An intentó calmar a Ji Tae-hee, recordándole que el presidente siempre la había tenido en mente para heredar la empresa. «No necesitas ser tan hostil con el joven amo», le dijo, incluso evocando recuerdos de cuando eran chicos, peleaban, pero al final se llevaban bien, como si nada. Pero Ji Tae-hee no estaba para recuerdos. La realidad era que el puesto de CEO estaba vacante y su padre no terminaba de decidirse. Para ella, el único obstáculo de Ji Tae-kwang era precisamente su personalidad. Mientras tanto, en la casa de Ji Tae-kwang, el caos seguía siendo la norma. El chef Oh Ji-rak lo encontró sumido en su aura oscura, con el departamento destrozado, muebles arañados, macetas rotas, un desastre. El chef, con Blanche en brazos, le preguntó qué tenía para decir de ese quilombo. Ji Tae-kwang, señalando a la gatita con autoridad, no dudó en culparla. «No, vos no, chefo, te hablo a vos, Blanche». Blanche lo miró con esos ojos enormes, como si de verdad entendiera y se estuviera preguntando qué decir. «No», respondió Ji Tae-kwang al aire, sabiendo que era inútil. «Claro que no tenés nada para decir, si ni siquiera podés hablar». A pesar de la evidente situación, a Ji Tae-kwang no le parecía un gran problema. Simplemente sacaba una de sus tarjetas de crédito negras y mandaba a reemplazar todo lo dañado. Para él era tan fácil como pedir delivery. El chef, sin embargo, se preocupaba. «Así vas a terminar en rojo». Ji Tae-kwang, cansado de todo, hasta le sugirió al chef que se mudara a su casa a tiempo completo para cuidar a Blanche. El chef Oh, harto, se negó rotundamente. «Soy un chef, no una cámara de vigilancia 24 horas», le dijo, recordándole que ya era él quien alimentaba y limpiaba al gato. Ji Tae-kwang, con una expresión apenas perceptible de fastidio, se limitó a decir: «No, ya pasás más tiempo con Blanche que yo. Solo vigilala y pará de que cause problemas. Vos podés con esto». Ji Tae-kwang, rodeado por el desorden y su aura oscura, admitió que casi todo lo que necesitaba estaba en su habitación y que rara vez salía del cuarto. El chef Oh, viendo al director Ji Tae-kwang sumergido en su aura de desorden, no pudo evitar señalar lo ilógico que era vivir en una casa tan grande si apenas salía de su habitación. Ji Tae-kwang, un poco descolocado por la pregunta, se puso a pensar cómo había terminado viviendo en semejante penthouse de mármol, casi como si se lo preguntara a sí mismo por aburrimiento. El chef le insistió que, a pesar de su agenda ocupada, debía dedicar al menos 1 hora al día a jugar con Blanche. La respuesta de Ji Tae-kwang fue tajante: «¿Yo? ¿Jugar con ella? Que vaya al parque de diversiones sola». Pero el chef Oh no se rindió y le mostró una técnica de pesca usando una hoja de planta. La demostración no salió del todo bien, ya que Blanche, en su entusiasmo, tumbó una maceta de 10.000 wones. Mientras el chef Oh buscaba un juguete más adecuado, Ji Tae-kwang se quedó un momento con Blanche tratando de entretenerla con la hoja. Cuando el chef volvió con 2 juguetes de plumas, Ji Tae-kwang eligió el más vistoso. Empezó a jugar con Blanche moviendo el juguete y, para su propia sorpresa, lo estaba disfrutando más de lo que esperaba. Pero la diversión duró poco. Blanche, aburrida de la misma rutina, se sentó desinteresada. «¿Por qué pasa esto?», se preguntó Ji Tae-kwang. El chef Oh, con experiencia, le explicó que la gata se aburría si el patrón de juego era siempre el mismo y que necesitaba más energía. Ji Tae-kwang, determinado a mejorar, intentó animarse y jugar con más vitalidad. Con una energía renovada, Ji Tae-kwang agitaba el juguete de plumas con un entusiasmo que parecía no tener fin. Pero Blanche, la pequeña gata blanca, tenía una opinión muy diferente.
«Qué cosa más rara», parecía pensar la gatita, con sus grandes ojos reflejando el torbellino de plumas. No pasó mucho para que la pobre Blanche cayera rendida, agotada por la intensidad de su dueño. Sin embargo, a pesar de la paliza de juego, la gata terminó acurrucada y dormida en el regazo de Ji Tai Kwang, mostrando una comodidad que antes era impensable. El chef O, siempre atento a la dinámica entre ambos, aprovechó ese momento de calma para darle más consejos. Le preguntó si sabía que a los gatos les gustaba que los acaricien en la parte de atrás, una revelación que tomó por sorpresa a Ji Tai Kwang. Él, con su habitual torpeza, intentó ponerlo en práctica, pero parece que su entusiasmo fue demasiado, porque de repente escuchó una voz que gritaba: «¡Abusador de animales!». El chef O, visiblemente alarmado, tuvo que intervenir. «No, jefe, no es lo que parece», dijo, mientras trataba de explicarle a Ji Tai Kwang cómo acariciar suavemente. El chef le mostró la técnica correcta y Blanche respondió de inmediato con ronroneos de puro placer. Ji Tai Kwang, sorprendido y visiblemente encantado, se dejó llevar por la ternura de la gata. Se metió tanto en el papel que el chef tuvo que apartar a Blanche con un «bueno, ya es suficiente», casi como si estuviera celoso del vínculo que se estaba formando. Ji Tai Kwang continuó acariciando a Blanche, que ahora dormía plácidamente en su regazo. La calma lo envolvió mientras observaba a la gata descansar. Era como si finalmente entendiera lo que significaba la felicidad para ella, y al verla tan tranquila, también él encontró un poco de paz en ese momento. Pero la paz en el departamento de Ji Tai Kwang era, como siempre, una paz inestable. El chef O, siempre atento, ya se preguntaba si el nuevo sillón aguantaría el ritmo de Blanche. Y claro, unos días después, la respuesta estaba clara. El sillón también había caído, víctima del amor de Blanche por destrozar tapizados. Ji Tai Kwang solo podía suspirar y aceptar que la gata tenía una debilidad particular por los muebles y que su solución había fallado otra vez. Mientras tanto, en un fin de semana tranquilo, el chef O se puso manos a la obra con un nuevo proyecto. Lo viste caminando por la calle, concentrado en su celular, investigando recetas. Era su primera vez cocinando para un animal, pero si había una receta, él se las arreglaba. Su misión, hacerle galletas caseras a Blanche. En medio de su investigación, decidió llamar a alguien. Era la hermana de Ji Tai Kwang, Ji Tai-hee. «¿Ji-rak? ¿Qué te trae por acá?», le preguntó ella, sorprendida. El chef O, con su habitual amabilidad, le contó que iba a usar la cocina de Ji Tai Kwang para hacerle unos bocadillos caseros a la gata y de paso pensó en hacerle algunos a ella también, para su perro. Oh, y avisó que el jefe no estaría en casa hasta la tarde. A Ji Tai-hee se le iluminaron los ojos. ¿De verdad? ¿No hay nadie en su casa? La oportunidad era perfecta. Es mi chance de revisar su lugar directamente, pensó, con una sonrisa que no prometía nada bueno. Parecía mentira que el momento de espiarlo hubiera llegado tan pronto. Mientras tanto, Blanche, la protagonista de todo este enredo, observaba a Ji Tai-hee. Era la gata que, según algunos, era la clave para cambiar a Ji Tai Kwang. Ji Tai-hee lo dudaba, pero a la vez parecía fascinada. Y es que si bien la relación de Ji Tai Kwang con Blanche se había vuelto más profunda y afectuosa, casi como si hubiera descubierto la dicha de amar a una gatita, no todos estaban listos para aceptar el cambio. El chef O, siempre con el afán de seguir las reglas, se aseguró de que Ji Tai Kwang supiera el nombre oficial de su gata. «Ji-rak, ¿cómo se llama esta gata?», preguntó el director. «Ah, se llama Haiyang, o mejor dicho, Blanche», respondió el chef. Pero Ji Tai-hee tenía otra idea en mente. «Listo, entonces es Angsu», dijo ella con una gran sonrisa. Por más que el chef O intentó corregirla, ella ya había tomado una decisión. «Sí, Angsu», insistió. El chef O solo pudo rendirse y aceptar el nuevo nombre. Y Blanche, la pobre, solo podía mirar a Ji Tai-hee y pensar: «¿Cómo hiciste para convencer a este tipo? Ni idea». Blanche, todavía con cara de no entender mucho, se quedó tirada mientras Ji Tai-hee, con una sonrisa de satisfacción que casi le llegaba a las orejas, celebraba su pequeña victoria. Lo importante es que las galletas caseras para Angsu, que el chef O había preparado con tanto esmero, habían salido perfectas. El chef, un poco en su propio mundo, se dijo a sí mismo que, bueno, él era el personaje chef, así que era lógico tener un episodio de cocina. Había que aceptar el papel. Pero mientras seguían en la cocina, Ji Tai-hee empezó a darle vueltas a algo.
Ya que estaban hablando de mascotas, se le ocurrió preguntarle al chef O por qué su hermano, Ji Tai-kwang, parecía no tolerar a los perros. El chef, mientras seguía cortando zanahorias, confirmó que sí, la familia había tenido un perro por mucho tiempo, pero que a Ji Tai-kwang nunca le habían caído bien. No es ningún secreto, dijo. Aunque el chef O intentó disimular su curiosidad diciendo que no le interesaba tanto, Ji Tai-hee no se hizo de rogar y se lanzó a contar la historia. Resulta que todo empezó cuando ella y Tai-kwang entraron a la secundaria. Ji Tai-hee, cansada del mal humor y la actitud de su insoportable hermano, que de hermano de verdad no tenía nada, decidió que necesitaba un hermano más lindo y menos problemático, un cachorro. Y así fue como un perrito Shindo llegó a la casa de la familia Ji. Lo que no se esperaba era que Ji Tai-kwang, con esa sonrisa particular que le daba cuando tramaba algo, iba a tomar la iniciativa de ponerle nombre. El perrito, tan pequeño e inocente, recibió el nombre de Emperador Persian Luis Gustia Palacio Yaya III. Ji Tai-hee, claro, explotó. ¿Tan largo?, le recriminó. ¿En serio, Emperador Persian Luis Gustia Palacio Yaya III? Le tiró, molesta con su horrible sentido para los nombres. Pero Ji Tai-kwang, con una mueca de superioridad, le soltó que lo había memorizado de una sola vez. Y Ji Tai-hee solo pudo poner cara de agotada. Por más que lo intentaba, el joven Ji Tai-kwang simplemente no conectaba con ese perro. De hecho, cada vez que lo tocaba, su cara se ponía peor, sus ojos llorosos, el cuerpo se le resentía. Horas después de uno de esos encuentros forzados, bajo una lluvia torrencial, una noche de terror se desató. Entre el ruido del tráfico y los gritos asustados del chef O y Ji Tai-hee, el joven Ji Tai-kwang colapsó, al borde de la asfixia. Apenas se salvó de una tragedia, y la razón era un secreto. Sufría una alergia severa al pelo de perro que nadie en la familia conocía en ese momento. Una historia que Ji Tai-hee le estaba contando ahora al chef O, quien, con su pelo rojo, la escuchaba asombrado. Con la revelación en el aire, el chef O, tratando de cambiar de tema o quizás de aliviar la tensión, le pidió a Ji Tai-hee que le ayudara a preparar las galletas para Angsu. ¿Estoy haciendo esto bien?, le preguntó ella, señalando unas galletas con forma de letras que eran cualquier cosa menos perfectas. El chef O, viendo el esfuerzo, le respondió con un «Bueno, parece que tiene su significado, así que sí, dale para adelante». Pero Ji Tai-hee no se rendía. Mientras seguían con las galletas, volvió al tema. ¿Y qué pasó después, si la alergia era tan grave? Antes de que el chef O pudiera responder, Angsu, con esa habilidad suya para aparecer de la nada, se materializó al lado de Ji Tai-hee. Un sobresalto la hizo pegar un grito. «¡Ay, me asustaste! ¿Cómo hace para ser tan sigilosa?» Y es que desde pequeño, Ji Tai-kwang ya era un caso aparte. Él y su majestad imperial, el perro claro, porque para Ji Tai-hee era toda una molestia, vivían en mundos completamente distintos dentro de la misma casa. Él encerrado en su habitación de arriba, el resto de la familia y el perro abajo. Una separación que, conociendo ahora la historia de su alergia, cobra todo el sentido del mundo. Pero, incluso con la casa dividida, el contacto era inevitable. Así, Ji Tai-kwang se vio obligado a tomar antialérgicos todos los días para manejar la cercanía con el perro. Aún así, la situación era un calvario para él, que incluso en su niñez se ponía guantes y un traje con máscara antigás, respirando con dificultad solo para poder estar cerca o siquiera tocar al emperador Persian Luis Gustia Palacio Yaya III. El pobre perro, ajeno a todo, le demostraba un cariño incondicional. Por suerte, esa situación extrema solo duró unos meses. En cuanto Ji Tai-kwang terminó el bachillerato y se fue al extranjero, el problema parecía desaparecer. La distancia de su majestad imperial, Luis Gustia Palacio Yaya III del Imperio Pertiano, le dio un respiro. 6 años después, la puerta de la casa se abrió de golpe. Ji Tai-hee, con un estilo que te dejaba sin palabras, estaba de vuelta. Su hermano, Ji Tai-kwang, que andaba por ahí en pantuflas, ni se inmutó. La indiferencia le salía natural y pensó que ella seguía igual de ruidosa que siempre. Tai-hee, por su parte, se sorprendió al verlo. «¿Qué onda? ¿No me mandaste ni una carta en años y ahora venís a saludarme? ¡Qué tierno!», le tiró, aunque sabía que el gesto de su hermano era pura formalidad. Lo primero que preguntó Tai-kwang fue por su papá, el presidente Ji Tai-jun, que estaba en la oficina con el asistente Ja.
Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Taeji reveló una figura imponente. Su majestad imperial creció mientras estábamos estudiando afuera. Ante sus ojos, el emperador Pertian Luis Gustia Palacio Yaña III ya no era ese perrito de antes. Era un perro enorme, con una musculatura impresionante y una mirada que dejaba helado. Ji Taekwang no pudo evitar la sorpresa, y la pregunta ¿de quién es ese perro? Escapó de los labios de su hermana, aunque la respuesta ya era obvia. Sí, ese gigante canino era el mismo perro que, años atrás, lo había confinado a una vida de aislamiento en su propia casa. Ji Taekwang, con una sonrisa forzada que escondía su rabia, se negó a creerlo. «No me tomes el pelo, esto no es el perro, ni se te ocurra mentirme». Su hermana, Ji Taeje, que en su mente aún veía al cachorro pequeño que fue una vez, dudó por un momento. «¿Esa cosa? No hay forma de que sea el mismo cachorrito asustadizo», pensó, apretando los puños. «¿Cómo podés llamarlo así? ¿Dónde está el verdadero Su Majestad Imperial, Luis Gustia Palacio Yaya III del Imperio Pertiano?» La mirada de Ji Taekwang era intensa, pidiéndole una respuesta. Ji Taeje lo miró sorprendida, al darse cuenta de que él seguía recordando el nombre completo. Pero de repente, su confusión se disipó y una verdad brutal la golpeó. «Es cierto, lo había olvidado por completo». El imponente perro, ahora enorme, gruñó suavemente, como si confirmara su propia autoridad. Ji Taeje sonrió con satisfacción. «El actual majestad imperial», pensó, «no sigue a nadie más que a mí». Ji Taekwang observó al perro y a su hermana con una mezcla de emociones, vergüenza, decepción, un poco de enojo y una sensación de impotencia. Era una imagen que Ji Taeje nunca olvidaría. Pensándolo bien, fue muy duro para él, reflexionó Ji Taeje más tarde, comprendiendo por qué su hermano era como era. Pero la voz de Chef Oh, con su tinte práctico, interrumpió la seriedad. «No, yo creo que es solo un lunático». Mientras tanto, en la cocina, Chef Oh estaba terminando de preparar algo. «Oh, ya está listo», dijo, con Blanche, ahora Angsu, a sus pies esperando con paciencia felina. Ji Taeje miró a la gata, que maullaba suavemente. Aunque una parte de ella sentía que, como familia, debía ayudar a su hermano a superar el trauma de su infancia, su verdadera prioridad la llamó. Con la imponente sede del grupo Gwangong de fondo en su mente, se reafirmó. «Antes que nada, somos rivales». Angsu maulló de nuevo, pidiendo atención, y Ji Taeje la miró con una expresión de ligera frustración. «Angsu», exclamó, como si la gata fuera un obstáculo. «No puedo dejarte así, ahora que te metes en mi camino». Justo en ese momento, Chef Oh, sonriendo, sacó del horno unas bandejas llenas de galletas. «Listo, ya se enfriaron», anunció, con la gata maullando de anticipación. Angsu, que se moría de ganas, probó las galletas del Chef Oh y, para sorpresa de nadie, las aprobó con entusiasmo. Pero cuando le tocó el turno a las galletas hechas por Ji Taeji, la gata las rechazó con desprecio, golpeándolas lejos de la bandeja y haciendo una cara de asco que no necesitaba traducción. Ji Tae, que había puesto su corazón en la preparación, se quedó avergonzada, balbuceando que no eran caca. El Chef Oh, para desviar la atención, comentó que sus galletas servían incluso para perros y que iba a guardar unas para el emperador. Apuró a Ji Tae para que lo ayudara a empacar antes de que el ambiente se pusiera más tenso. Mientras el chef se iba a buscar una bolsa en la vasta mansión, Angsu, que no perdía detalle, volvió a fijarse en Ji Taekwang. En su pequeña mente felina, sentía que, incluso si ella desapareciera, a él ni le importaría. Después de un rato, el Chef Oh volvió, disculpándose por la demora. Y Ji Taekwang, con su habitual tono frío, le dijo que se dejara de pavadas. La conversación cambió de repente de ambiente. Sin que nadie lo notara, Ji Tae se había escondido y estaba escuchando a su padre, el presidente Ji Tae-jun, hablar con el secretario A sobre la sucesión en la empresa. El secretario A comentó que la joven dama, es decir, Ji Tae, era bastante fuerte, pero su padre lo interrumpió tajante. «No, Tae no va a funcionar». Ella se quedó helada, sorprendida de que estuvieran hablando de ella.
Reflexionó sobre cómo había terminado escondiéndose sin siquiera darse cuenta y qué tipo de charla era esa donde su nombre salía a relucir. Su padre siguió diciendo que sería difícil para ella, a pesar de que ambos, él y Ji Tae-kwan, eran inexperimentados. La conversación continuó y su padre añadió que dudaba en darle el puesto porque Tae era en realidad más amable de lo que parecía. Ji Tae escuchaba, molesta por la evaluación de su padre. En ese momento, un miau la sacó de sus pensamientos. Era Angsu, que la miraba con sus ojos grandes. Ji Tae, con una sonrisa, la tomó en brazos. «Sí, acabas a vivir de ahora en adelante», le dijo, llevándola a una habitación de invitados que no se usaba. Se la mostró con orgullo. ¡Tada! Como no soy como ese tipo, ya tenía todo esto preparado de antemano. La habitación tenía 3 rascadores, que según ella eran esenciales, y mucha comida preparada. «Sé que por ahí lo extrañas un poco ahora, pero», dijo Ji Tae, mientras Angsu la miraba con ojos algo tristes, y una imagen de Ji Tae-kwan aparecía en su mente. «Y mucha comida preparada. Sé que por ahí lo extrañas un poco ahora, pero», dijo Ji Tae, mientras Angsu la miraba con ojos algo tristes, y una imagen de Ji Tae-kwan aparecía en su mente. Angsu, sin embargo, no tenía planes de quedarse a extrañar a nadie en esa habitación. Intentó rasguñar la puerta para salir, pero sus esfuerzos fueron en vano. Ji Tae se dio cuenta de que no iba a ser fácil, especialmente porque el mismísimo emperador, el imponente perro de la familia, estaba afuera, custodiando la entrada. Para la gata no había escapatoria. Con el tiempo, Angsu se asomó por el hueco de la puerta y se encontró cara a cara con el enorme perro. Para sorpresa de Ji Tae, los dos animales parecieron entablar una especie de conversación canina y felina sobre la vida y los músculos perdidos, aunque para ella solo eran maullidos y ladridos. Ji Tae decidió dejarlos en paz, pensando que al menos se estaban llevando bien. Luego, en un intento de acercarse a Angsu, Ji Tae se arrodilló, extendiendo su mano. «Mira, Angsu, yo de verdad odio a los gatos, pero», dijo, prometiendo que haría su mejor esfuerzo para ser una cuidadora mucho mejor que Ji Tae-kwan, hasta que encontraran a alguien superior. Angsu, con una curiosidad que derritió un poco el corazón de Angsu, se acercó, olfateó su mano y se frotó contra ella, haciendo que la vicepresidenta pensaba que, tal vez, la pequeña gata era medio linda. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Ji Tae-kwan salió de su habitación. Un silencio extraño lo invadió. ¿Dónde estaba Blanche? Generalmente, lo esperaba con la energía de quien había descubierto algo increíble. Su ausencia era inusual, un raro que no le gustaba. Su búsqueda lo llevó a encontrar al chef O haciendo una parada de manos, quejándose y balbuceando. «No sé qué estás haciendo, pero levántate», le dijo Ji Tae-kwan, su voz seria. Y la siguiente pregunta fue inevitable. ¿Dónde está Blanche? El chef O, aún adolorido por su acrobacia fallida, se enderezó y le explicó que había estado horneando galletas para Blanche ese fin de semana, pero que por alguna razón había terminado haciéndolo con la hermana de Ji Tae-kwan. La mención de su hermana hizo que Ji Tae-kwan soltara un suspiro de desinterés, como si su mente ya estuviera en otro lado, sin escuchar el resto de la explicación. Con una expresión decidida, le quitó las llaves al chef O, que lo miraba asombrado y con las piernas dormidas por estar tanto tiempo haciendo malabares. Ji Tae-kwan tenía una misión, recuperar lo que era suyo. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Ji Tae-hee estaba descubriendo que su idea de que los gatos no eran tan malos era una farsa. La pequeña Angsu, la misma gata que había renombrado, estaba haciendo un desastre épico. Maquillajes tirados, vestidos de edición limitada hechos trizas y hasta la moto nueva de Ji Tae-hee estaba siendo atacada. La vicepresidenta, que había pensado que la gata era medio linda, no tardó en cambiar de opinión. Con una furia que salía de todos sus poros, gritó a los 4 vientos que los gatos son lo peor. La pequeña gata había conseguido arañarla y su vínculo se había ido a la basura. En ese momento, Ji Tae-hee entendió que manejar a Angsu estaba más allá de sus capacidades. Y justo en ese momento de caos y revelaciones gatunas, apareció Ji Tae-kwan. Su mirada era como un láser, fijada en su hermana. Ella, sorprendida de verlo, apenas pudo articular un «¿Ji Tae-kwan?». Él, sin rodeos, le lanzó la pregunta que lo carcomía. «¿Cómo demonios descubriste la contraseña de la casa?». Ji Tae-hee, con una sonrisa de lado y saboreando la victoria, le contestó:
¿En serio vos, que usás tu cumpleaños para todas las contraseñas, me preguntás eso? La respuesta la dejó temblando de la rabia, pero también de la impotencia. La situación entre los hermanos, lejos de calmarse, se puso más tensa. «Ah, así que sí te acordás de mi cumpleaños», le tiró Ji-tae con una sonrisa de oreja a oreja. Él, con su típica pose de brazos cruzados, se hizo el desentendido. «No es para tanto, se me vino a la mente de casualidad». Y después, ya más serio, le preguntó qué hacía ella ahí, en su casa. Ji-tae al instante se indignó. «No me refería a eso», le contestó, mientras le explicaba que según el asistente Ja, Ji-tae solo estaba a cargo temporalmente de la gata. Su idea era que Ang-soo encontrara un dueño de verdad y que así todos salieran ganando. Pero antes de que pudiera terminar, Ji-tae la interrumpió, tajante. «Basta, ella ya es mía». Su mirada, fría y decidida, mostraba una rabia que no era de él. «Vine a buscar lo que es mío, ¿qué más querés que te explique?» Ji-tae lo miró, primero sorprendida, después molesta. No podía creer lo rápido que su hermano se había encariñado con Blanche. Se preguntaba si haberle dado la gata había sido un error, si de verdad Ji-tae era alguien dulce y cariñoso. En ese momento, escuchó un ladrido que la sacó de sus pensamientos. Era el emperador, que se acercaba. Ji-tae, que odiaba a los perros por su alergia, se tapó la nariz visiblemente incómodo. No quería pasar ni un segundo más en un lugar con el perro. «Blanche», la llamó, extendiendo una mano. Y la gata, como si escuchara su nombre y supiera exactamente qué hacer, pegó un salto increíble, dejando a Ji-tae con la boca abierta y un grito ahogado. «¡No!», intentó detenerla, recordando la diferencia entre perros y gatos, que estos últimos pueden saltar hasta 5 veces su altura. Pero ya era tarde. Blanche aterrizó suavemente sobre el hombro de Ji-tae, maullando satisfecha, mientras Ji-tae quedaba tirada en el piso totalmente derrotada. Sin decir más, Ji-tae se alejó con Blanche en su hombro, dejando a su hermana tirada en el piso, completamente derrotada y con el corazón hecho pedazos. El chef Oh, que lo había visto todo, se acercó a Ji-tae, recogió las galletas arruinadas del suelo y, con una sonrisa sutil, le dijo que había hecho un buen trabajo. Ji-tae, aún en el suelo, solo pudo reaccionar con un débil y frustrado sí. Ya en el auto, Blanche iba tranquila sentada en un costado. El chef Oh, al volante, le comentó a Ji-tae que se encargaría de la gata una vez que llegaran a casa. Pero Ji-tae lo interrumpió con su tono habitual. «No, la va a tener que bañar ya». Blanche, que hasta entonces estaba relajada, abrió los ojos como plato. Esa idea no le gustaba nada, se notaba a leguas. Mientras tanto, Ji-tae seguía en el piso de su casa furiosa. En su cabeza le tiraba una lista de insultos al gato, desde idiota hasta residuo nuclear, sin filtro. En eso, el emperador, el perro familiar, se le acercó, la olió y pareció querer consolarla. Ji-tae, a pesar de su enojo, le preguntó si la estaba consolando. El perro, en lugar de eso, olió las galletas pisoteadas por Blanche. Ji-tae pensó que quizás quería comerlas, pero el emperador simplemente las pisó de nuevo, dejándole claro que no era popo lo que había en el piso, sino sus galletas hechas con tanto esmero y ahora completamente arruinadas. De vuelta en el auto, el chef Oh le recordó a Ji-tae que los gatos generalmente odian el agua y que Blanche no era la excepción. De hecho, no había sido bañada en mucho tiempo. Pero Ji-tae fue firme y cortante. «Necesita un baño». Y así, mientras Blanche seguía sorprendida con la idea, la decisión estaba tomada. Al día siguiente, la rutina del chef Oh con Blanche arrancaba bien temprano. A las 6 de la mañana ya estaba despierto, preparando el desayuno para la gata. Él mismo lo decía con un bostezo. Si se saltaba un día, la casa se convertía en una selva de pelos. Así que, aunque un poco somnoliento, seguía con el horario de alimentación. Y por supuesto, no se olvidaba de cepillarla para evitar que los pelos invadieran cada rincón de la casa. Y así, entre cepilladas y comidas, Tai Kwang tomó una decisión sorprendente. Interrumpiendo al chef Oh, que estaba en plena faena con la gata, el director puso una mano en su hombro y dijo que, de ahora en adelante, él se encargaría de cierta parte del cuidado de Blanche.
El chef, con una sonrisa que apenas disimulaba su fastidio, pensó que Tai Kwang solo quería el placer sin la responsabilidad, mientras él cargaba con todo lo demás. Pero se equivocaba. El gran momento llegó cuando Tai Kwang anunció que iba a bañar a la gata él mismo. Para el chef O, esto fue la oportunidad dorada que había estado esperando, ver sufrir a su jefe. Con unos anteojos 3D y un balde de pochoclos, se preparó para el espectáculo. Observaba a Tai Kwang, quien parecía estar en una especie de limbo, esperando. «¿Qué haces ahí parado?», le preguntó el chef. «Solo espero que termine», respondió Tai Kwang. «¿Que termine qué?», insistió el chef. «El baño», contestó con una calma que no le duraría mucho. Ji Tae-kwang se había imaginado un baño lujoso, relajante, quizás con velas y vino. Se veía a sí mismo y a Blanche disfrutando del agua como si fuera un spa. Pero la realidad golpeó como un balde de agua fría, literalmente. Blanche, al igual que cualquier gato que se precie, odiaba el agua con toda su alma. Del chef O no pudo evitar pensarlo. ¿De verdad es tan tonto? Y se lo dijo sin rodeos. Mira, no sabes nada, ¿eh? Primero, los gatos no se bañan solos. Y segundo, odian tanto el agua que bañarlos es re difícil. Tai Kwang, que se había quedado sin palabras, finalmente cedió. Entonces ayúdame con eso. Una sonrisa maliciosa se dibujó en la cara del chef. ¿Estás asustado?, le preguntó, intentando provocarlo. Ji Tae-kwang se puso un poco tenso, pero recuperó la compostura rápidamente. «Jaja, ¿vos pensás que voy a caer en una provocación tan obvia?». Pero a regañadientes agregó, «Igual valoro tu esfuerzo. Te voy a ayudar, solo por esta vez». El chef O, satisfecho con su pequeña victoria, celebró internamente. Sabía que esta era una oportunidad para que el director se involucrara más con Blanche, incluso si tenía que verlo sufrir un poco en el proceso. Pero mientras se frotaba las manos, una duda lo asaltó. ¿Desde cuándo era su trabajo bañar gatos? Esa era una tarea ajena a sus funciones. Aún así, ya se había metido en esto. Con los guantes de goma puestos, el chef O le avisó al director que las preparaciones para el baño estaban listas. La sorpresa fue mayúscula al ver a Ji Tae-kwang vestido con un elegante traje, listo para la acción. El chef O no entendía nada. ¿Vas a hacerlo vestido así?, le preguntó. Ji Tae-kwang, con toda la seriedad del mundo, le recordó que él mismo le había dicho que se pusiera la ropa más gruesa posible. El problema, se dio cuenta el chef O, era que el lujoso guardarropa del director solo consistía en trajes hechos a medida, ni una sola prenda informal. Con un suspiro, Ji Tae-kwang le indicó al chef que lo siguiera hasta el baño. Allí, una bacha llena de agua esperaba. Blanche, por su parte, miraba la escena con ojos llorosos y una clara expresión de terror. El director apareció de nuevo, esta vez con un buzo holgado que tenía una carita de oso y unos pantalones de dormir con la palabra cute estampada en el trasero. Claramente incómodo, admitió que eran sus pijamas favoritos y las únicas prendas casuales que tenía. Con el uniforme puesto, el chef O se puso manos a la obra con la lección. Sacó unas hojas con dibujos muy simples y le explicó la estrategia. Primero, meter a Blanche en el lavatorio y someterla por la fuerza. Después, mientras el gato estuviera aturdido, sería el turno del champú y el enjuague. La tarea parecía fácil, pero enfatizó que la parte de Ji Tae-kwang era crucial. Tenía que usar sus músculos. El director asintió pensando. Con un «Bien, vamos», el chef O le dio la señal para que empezaran. Ji Tae-kwang estiró la mano hacia Blanche, que dudó un momento antes de mojar una patita en el agua. La reacción fue inmediata, salpicaduras por todos lados. Blanche había saltado y los dos hombres empapados vieron cómo la primera etapa de su plan había fallado estrepitosamente. El chef O, frustrado, le preguntó a Ji Tae-kwang cómo pudo haberla soltado. «Si la agarraba más fuerte, se iba a romper», respondió el director mirando a Blanche. Sin más opciones, el chef O lo interrumpió. «Entonces, vamos con el plan B». Antes de que Ji Tae-kwang pudiera preguntar qué plan, el chef O gritó, «Simplemente lo hacemos», y se abalanzó dispuesto a todo. Dispuesto a todo, el chef O se lanzó. Pero lo que no sabían y aprendieron en ese instante es que los gatos, cuando se sienten en peligro, pueden volar. Blanche se disparó por los aires, dejando a los dos hombres con la boca abierta y la toalla vacía.
Mientras tanto, en la oficina, el presidente Ji Tae-jun le preguntó a su asistente Ha qué era lo que más les gustaba a los gatos. El asistente, un poco desorientado por la pregunta, no entendía por qué venía al caso. El presidente explicó que hasta ahora no había tenido motivos para visitar a su hijo, Ji Tae-kwang. Siempre que lo invitaba a algo, como ir a pescar, su hijo se negaba rotundamente. Pero ahora pensó, ¿no sería buena idea visitarlo y llevarle un regalo para su gata? Una conexión directa con su hijo. El asistente Ha, al ver la lógica, lo felicitó por la gran idea. Y así, ambos se entusiasmaron comenzando a tirar papeles por toda la oficina mientras pensaban en el regalo perfecto para un gato. De vuelta en la casa, el timbre no paraba de sonar, insistente. El chef Oh, con Blanche apenas seca y apretada contra él, ya agotado por la batalla del baño y ahora con la gata rasguñándole, refunfuñaba. Ya está. Al menos Blanquita está algo seca, pensó. No sé quién es, pero si siguen tocando así, van a romper el timbre. Mejor abro de una vez. Cuando abrió la puerta, el chef Oh se quedó helado. Frente a él, con una presencia imponente que siempre te dejaba un nudo en la garganta, estaba el mismísimo presidente Ji Tae-jun. Y lo más raro de todo era la mochila gigante que llevaba a cuestas, desbordando de cosas. ¿Qué hace acá, presidente? ¿Y esa mochila?, preguntó el chef, sin poder creer lo que veía. Con una sonrisa que abarcaba toda la cara, el presidente le explicó. «Ah, esto. Primero, los gatos necesitan un ratón, ¿verdad? Y cuando pensás en ratones, ¿no pensás en queso? Así que pones trampas para ratones con queso, como si fuera una trampa de pesca». El asistente Ha, que había venido con el presidente, escuchaba el divague con una mezcla de paciencia y hartazgo. Finalmente, no aguantó más y lo cortó. «Listo, ya es suficiente». Aún así, el presidente Ji Tae-jun, imperturbable, cargaba una mochila tan grande que parecía haber traído la mitad de su casa. «Traje todo lo que pude encontrar en el momento», dijo, mientras el asistente Ha solo podía procesar la escena preguntándose en su cabeza si el padre y el hijo no estaban directamente locos. Mientras tanto, el chef Oh, quien los recibió en la puerta, los invitó a pasar. El presidente, apenas entró, preguntó dónde estaba Ji Tae-kwang. «Está tirado en el baño», respondió el chef, casi sin inmutarse. El presidente, con genuina preocupación paterna, asumió lo peor. «Ay, mi pobre hijo, ¿tendrá problemas intestinales?». Si supiera la verdad, Ji Tae-kwang estaba en el suelo derrotado, lamentando para sí mismo, «Maldita sea, no puedo cagar», aunque su lamento venía más de la frustración por no poder bañar al gato. Al no encontrar a Ji Tae-kwang, el presidente cambió de objetivo. ¿Y la gata? ¿Dónde está Blanche? El chef Oh se puso a buscarla, pero fue el propio presidente quien la vio, escondida bajo el sillón. «¡Ah! Ahí está!». «Las gatas son como los caracoles», pensó en voz alta, acercándosele con una sonrisa extraña. «Así que vos sos esa ganancia inesperada de la que tanto escuché. ¡Ja, ja, ja!», exclamó extendiendo una mano. Blanche, por su parte, le respondió con un gruñido furioso. «Deja de actuar así, vení acá, te traje un montón de regalos», insistió el presidente. Pero la gata, en lugar de acercarse, le lanzó un zarpazo con una furia impresionante. «¡Wow!», gritó el presidente, retrocediendo. El golpe hizo que su gigantesca mochila se cayera, desparramando su contenido por todo el living. Un cactus con ojos saltones, ovillos de lana y, para horror del chef Oh, ratones vivos. «¿Los ratones de los que hablaste eran reales y están vivos?», exclamó el chef, llevándose las manos a la cabeza. El presidente, con total calma, le respondió que estaban preparados para el consumo y le sugirió que si quería huir, era su momento. Pero la cosa no terminó ahí. Más objetos cayeron de la mochila y entre ellos, peces vivos empezaron a aletear por el suelo. Uno de ellos, con una audacia increíble, saltó directo a la piscina interior de la casa, flotando plácidamente como si estuviera en su propio acuario. «¡No te acomodes ahí!», gritó el chef Oh, al borde de la desesperación. En ese momento, Ji Tae-kwang, luciendo sus ridículos pijamas de osito, apareció por el pasillo, ajeno a todo el nuevo caos que se había desatado. «Chef Oh, ¿por todo este alboroto?», preguntó, observando la escena con una mezcla de curiosidad y cansancio. Su mirada se detuvo en el suelo, donde un pequeño ratón blanco parecía mirarlo.
Por un momento, a Ji Tae-kwang le pareció escuchar al roedor preguntarle si no quería adoptar un ratoncito también, con la excusa de que tenemos colores parecidos. Antes de que pudiera procesar la insólita conversación o el desastre que se había armado, su padre, el presidente Ji Tae-jun, intentó excusarse sobre el ingreso inesperado que representaban sus peculiares regalos. Pero Ji Tae-kwang no estaba para explicaciones. Con un tono frío que no dejaba lugar a dudas, le ordenó a su propio padre que se fuera. El presidente, entre lágrimas y súplicas, salió corriendo de la casa, dejando a un pobre chef O completamente perplejo. Ji Tae-kwang, sin inmutarse, le indicó al chef que él se encargara de limpiar todo antes de que se fuera el presidente. Al final, el chef O, suspirando, se resignó a recoger el desorden, viendo cómo los animales liberados se marchaban tranquilamente, de vuelta a la naturaleza. Pasaron unos días después del incidente del baño y el caos paterno. Blanche, como si nada hubiera pasado, se mostraba cariñosa, frotándose contra las piernas de Ji Tae-kwang. Él, observándola, se preguntaba si su gata era así de ingenua o simplemente tonta. Parecía que, finalmente, el director del grupo Gwangong podía disfrutar de una vida cotidiana más tranquila. O al menos eso creía. Un día, al despertar en su cama, se encontró con una desagradable sorpresa: un ratón muerto. Blanche estaba trayéndole regalos. Ji Tae-kwang, asqueado, le reclamó a su gata. El chef O apareció, sosteniendo el roedor, preguntándole qué hacer con él, a lo que Ji Tae-kwang respondió con un rotundo «Sácalo de mi vista ahora mismo y cambia toda la cama, por favor». El chef intentó calmarlo, ofreciéndose a lavar las sábanas, mientras Blanche lo miraba con ojos de inocencia. Ji Tae-kwang se encogió de hombros, resignado, murmurando sobre el hábito asqueroso de la gata. Al día siguiente, para su horror, más regalos lo esperaban en la cama, confirmando que la paz en su hogar era solo una ilusión pasajera. Y así fue. Los días siguientes, Ji Tae-kwang se despertaba una y otra vez para encontrar nuevos regalos sobre sus sábanas. Una vez un ratón, otra un pez, siempre cortesía de Blanche, quien parecía mirarlo con una mezcla de orgullo y expectación. ¿Qué bicho le traería mañana? La incertidumbre y el asco lo carcomían, y la gata que le había devuelto el sueño ahora lo sumía de nuevo en un insomnio profundo y agotador. Cansado de la situación, Ji Tae-kwang le preguntó al chef O por qué Blanche seguía con esas sorpresas. El chef, con una paciencia que solo los años de servicio podían dar, le explicó que no era una venganza por el baño, como él pensaba. Al contrario, lo que Blanche hacía era una muestra de gratitud felina, una forma que tienen los gatos de expresar su amor y aprecio a sus guardianes, trayéndoles presas como un verdadero tesoro. De hecho, el primer ratón, el que parecía estar solo dormido, era el mismo que el director le había pedido al chef que atrapara. Blanche solo se le adelantó. Ji Tae-kwang no pudo evitar sentirse un poco ofendido. ¿Y esto me lo traes para que lo coma yo? ¡Qué patético!, pensó con desdén, sin notar la desilusión en los ojos de la gata. Blanche, al ver que su regalo no era bien recibido, siguió intentando, maullando, para que él la viera, como si esperara que él entendiera. Era claro que no iba a parar hasta que él mostrara que estaba satisfecho. El director se rascó la cabeza. ¿Y cómo se supone que le muestro que estoy satisfecho con esto?, le preguntó al chef O, quien, después de un suspiro de resignación, le lanzó una idea. Y tenés que comértelo con una sonrisa. La imagen mental de Ji Tae-kwang comiendo un ratón con una sonrisa forzada y un pulgar arriba, mientras murmuraba que era la mejor delicadeza que había probado, hizo que el director lo mirara con incredulidad. ¿Me estás pidiendo que actúe algo así? Ji Tae-kwang se puso firme, pero el chef O ya estaba harto. ¡Qué fastidio!, refunfuñó. Viendo que no había caso, el chef se encogió de hombros y le dio una nueva propuesta. ¿Y si mejor simulamos que te comes este muñeco? Con una sonrisa, el chef O reveló una curiosa creación, una versión miniatura de Blanche hecha con su propio pelo. Al parecer, cada vez que la peinaban, el pelo se acumulaba, y el ingenioso chef lo había guardado para crear una mini Blanche de pelusa. El director Ji Tae-kwang, dudando entre la dignidad y la necesidad de paz, consideró la bizarra propuesta. ¿Fingir que se comía esa bolita de pelo tan chiquita solucionaría todo? Con una mezcla de asombro y resignación, el director aceptó el plan del chef O.
Si lo vamos a hacer, hagámoslo bien, pensó, con la intención de simular la acción a la perfección cuando Blanche le trajera su próximo regalo. Y así fue como llegó el día tan esperado, o al menos eso creyó el director. Se despertó en su cama listo para la gran actuación, pero en lugar del ratón o pez habitual, se encontró con una enorme lombriz deslizándose por sus sábanas. La mini Blanche que había preparado seguía en la mesa de luz, pero ahora era inútil. ¿Qué era esa cosa asquerosa? El responsable no tardó en aparecer, su propio padre, el presidente Ji Tae-jun, que llegó como si nada, cargando una mochila gigante y una caña de pescar. «Para pescar bien necesitas buena carnada», le dijo, como si fuera lo más normal del mundo. El director Ji Tae-kwang, furioso y humillado al encontrarse en pijamas con una lombriz gigante en la cama, le gritó a su padre que se fuera de inmediato, mientras el asistente Ja, que estaba con el presidente, intentaba calmar la situación ofreciéndole un pancho, sin éxito. Aún con el caos paterno, el problema de Blanche seguía ahí. Ji Tae-kwang miró a la gata que lo observaba con la misma expectativa de siempre. Su dignidad de persona no le permitía continuar con esa farsa. Decidió que por hoy tiraría el regalo y lo intentaría de nuevo mañana. Pero Blanche lo seguía mirando con sus ojitos brillantes, impaciente. El director se sintió abrumado. Al final, el asco y la frustración le ganaron. Con un uff de pura resignación y tras deshacerse de la asquerosa lombriz, el director terminó desplomado en el piso del baño, derrotado. Ese día al menos, la gratitud felina de Blanche se quedó sin respuesta. ¡Qué desastre, director! Así como el padre trajo la carnada para pescar, ustedes dejen la carnada en los comentarios para que pesquemos el próximo manhwa. ¡Suscríbanse ya! ¡Chao, chicos!